Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y seguir extrayendo verdades eternas que dejó Dios aquí para mí y para ustedes también. Siempre digo, no saben de lo que se pierde la gente cuando dejan de estudiar la palabra o cuando no la estudian y llevamos una vida a la deriva sin saber. Estamos imaginándonos, creo, tal vez, como dice en Proverbios capítulo 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Nos parece derecho lo que estamos haciendo, no creo que esto esté mal. Tal vez con esto yo pueda llegar al cielo y todo lo que está haciendo la gente es con la intención de aplacar la ira de un Dios santísimo. Y no es así. Solo Cristo pudo aplacar esa ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Con injusticia, lo más injusto que un ser humano puede hacer, según ese versículo, es rechazar la verdad, la justicia de Dios. Porque esto es vida eterna de lo que estamos hablando y nos estamos jugando una eternidad aquí y la gente está confiando, pero en cosas que no tienen nada que ver. Afortunadamente estamos entre los vivos y todavía podemos decidir, pero recuerde, es una eternidad lo que está en juego. Hoy seguimos hablando de la importancia de la resurrección de Cristo, que haya resucitado. Esto entenderlo es una bendición tremenda porque decimos se cerraron todos los caminos, todos los atajos que se tienen. Solo queda un camino que es Cristo. Y Él mismo dijo, yo soy el camino. Y si Él es el camino, hay que caminar por ahí, por Él. La verdad. Y si es la verdad, hay que creerle. Y la vida. Y dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida, porque Él dijo, yo soy la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, está muerto espiritualmente. Tremendo, y nadie va a ir al Padre sino por Él. Así que pensemos bien que es una eternidad. La gente, yo hablo con mucha gente y pregunto de estas cosas, ¿cómo puedo justificarme delante de Dios? Y cada uno tiene un camino, un camino diferente. Uno piensa de una forma, el otro del otro, el otro del otro, pero eso no tiene sentido. Lo que interesa es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero seguimos hablando de la importancia de la resurrección de Cristo. Oremos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos en este día con mucha gratitud, porque lo poco que entendemos, Señor, de lo que usted ha hecho por nosotros, su muerte, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, ascensión y todo lo que ha hecho. Extraordinario, y todo por nosotros, Señor. Pero usted hizo todo, lo dejó todo listo para que nosotros solamente creamos. Crean que ya todo está hecho y está dicho y que ya no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Pero cada uno tiene su propio camino. Ayúdenos, Padre, a poder compartir esta palabra y que la gente pueda abrir sus oídos, su corazón, su entendimiento. Y si usted no hace eso, no hacemos nada. Y sepan que se están jugando una eternidad. Es el camino sin retorno. Es donde no podemos cometer errores. Es donde no podemos imaginar, sino estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Y Padre, como siempre, pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, que Él sea el Maestro en este día, que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor.
Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4. Vamos a coger un versículo que en la congregación yo lo dividí. Di un mensaje sobre la primera parte, la muerte. ¿Qué hizo la muerte de Cristo? Quizás el próximo domingo, pero hoy cojamos la segunda parte, pero lo vamos a leer todo. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, escuche, resucitado para nuestra justificación. Yo le digo a la gente, mire hasta dónde llegó Cristo para poder justificar a un pecador por medio de la fe en Él. Hasta la resurrección es la que justifica. Por esto es tan importante. Ahora usted dirá, ¿qué es justificar? Es presentar inocente, sin culpa, a una persona. Esto es cuando cogen algunos sospechosos y algunos son justificados, dicen, no, él no debe nada, el culpable es este y los demás son declarados justos, no han hecho nada. Pero delante de Dios, para podernos nosotros justificar, Dios tuvo que hacer muchas cosas y Cristo pagar un precio tremendo. Hoy entre nosotros, entre humanos, nos justificamos muy bien. Decimos, no, tan buena gente, especialmente cuando alguien muere, no le sea mal a nadie, solo favores, buena gente era buen vecino, buen amigo. Bueno, hablamos cosas hermosas. Soltamos esas palabras que se debieron decir hace muchos años atrás. Las soltamos cuando ya no escuchan. Así que justificarse le costó mucho al Señor, pero hoy nosotros, uno de los engaños más grandes que tenemos en este día es la autojustificación. Uno le habla a la gente, hay un infierno, estamos condenados, sin Cristo estamos perdidos. No, pero si yo no le hago mal a nadie. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo soy buen padre, soy buen esposo, soy buen empleado, yo no tomo, yo no fumo, yo no miento, yo no robo, etcétera, etcétera. Un poco de mentiras y que no pecan. Y así nos justificamos nosotros, entre nosotros, pero vaya a ver si esto es válido delante de Dios, que lleguemos con esos pretextos allá. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 12, el versículo 48, la última parte del Evangelio de Juan, dijo, las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán en el día del juicio. Nos van a condenar o nos van a justificar de acuerdo a lo que hayamos hecho con las palabras que habló Cristo. Pero si yo llego diciendo, yo no tomo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie, no miento, no robo, todo esto, Él dirá, ¿cuándo dije yo que haciendo eso se salva la gente o se justifican para con Dios? Se me van a presentar aquí inocentes. ¿Cuándo? Muéstreme en la Biblia. Pudiera decir, ¿dónde dije que con eso? Si con eso la gente se pudiera salvar, Cristo no habría muerto. Y ya les he dicho, si yo haciendo esto me salvara, Cristo, el Señor, no habría muerto. Pero si murió es porque no hay posibilidad. Él dijo en Marcos capítulo 10, versículo 27, por ahí, hablando de la salvación, para los seres humanos, para nosotros, es imposible. No hay uno que pueda reunir los requisitos que un Dios santo, santo, santo demanda, y comienza con la santidad, y el único que la tenía era Cristo y se ofreció a ocupar nuestro lugar. Piense bien, si Él vino a ocupar su lugar es porque no hay posibilidades, no hay un solo medio de salvación si no es a través de Cristo. Si hubiera uno solo, Cristo no había muerto. Pero tuvo que resucitar, por eso hablábamos en uno, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estamos en pecado, todo esto es mentira y no tiene sentido ponernos a predicar si Cristo no resucitó, pero resucitó. Así que dice
murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. No es que Él resucitó y todos quedamos ya justificados. Esa justificación está al alcance de todo aquel que crea. Y a Él le costó un precio tremendo y se la va a dar gratis a cualquiera que le crea, se bautice, recibe el Espíritu Santo y es justificado delante de Dios. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, hay algunas buenas preguntas en cuanto a la justificación. Siendo yo un pecador culpable delante de Dios, ¿cómo puedo yo justificarme? Que no tengo pecado ni nada y que soy limpio igual que Jesucristo, digamos. ¿Cómo puedo hacer esto? Dice en el capítulo 15 del libro de Job, en el versículo 14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Nosotros somos inmundos. ¿Y cómo se puede presentar limpio, inocente, como si nunca hubiera pecado? No haciéndole mal a nadie, que todo mundo hace. Yo no hago mal porque no me hacen mal, pero nosotros somos de los especialistas en devolver mal por mal, y así vamos. Y si yo no reconozco que soy un pecador perdido, que necesito ser hallado por Cristo, voy a tener toda una eternidad para arrepentirme y para lamentarme de no haber hecho esto a tiempo. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Qué cosa es el hombre? Y aquí le va a decir qué cosa es el hombre y la mujer. Un incrédulo delante de Dios. Versículo 15. He aquí que en sus santos no confía, y aún los cielos, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Entienda la majestad, la limpieza, la santidad de Dios. Para que llegue alguien a presentarse como si fuera el mismo Dios así. Versículo 16. Voy a leer el 15 y 16. He aquí que en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Ni los cielos, ni la luna, ni las estrellas, ni nada es limpio delante de él comparado con esa santidad tremenda. Dice, cuánto menos el hombre que es abominable y que bebe la iniquidad como agua, que para él pecar es como tomarse un vaso de agua o como comerse un pan. No encuentra gran diferencia, la sensibilidad se ha perdido. El temor de Dios no está en medio de los ojos de la gente. ¿Y cómo se va a justificar a alguien así? Siempre es la pregunta. Pasémonos acá al capítulo 25 del mismo libro de Job. Es que él está hablando de la grandeza y la majestad de Dios. Es decir, delante de Dios el hombre es nada, como dice en el Salmo 103, versículo 14, creo que es que no nos ha cobrado de acuerdo a nuestras faltas, porque se acuerda quiénes somos, polvo de esta tierra, somos polvo. Dice el capítulo 25 de Job, versículo 1, respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él y hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Versículo 4, ¿quién pues se justificará? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Bildad hace esta pregunta, ¿cómo se puede justificar un hombre abominable y vil que bebe el pecado como si fuera agua? Peca y es como tomarse un vaso de agua. Mata y es como tomarse un vaso de agua que no siente nada. Puro pecado. ¿Y cómo se va a presentar limpio delante de Dios?
no haciéndole mal a nadie, leyendo la Escritura, predicando la palabra, asistiendo a iglesia. Eso no le va a limpiar ni le va a justificar para nada. Solo hay una cosa que puede limpiar nuestro pecado. Así que dice, ¿cómo será? Le leo el versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Para con Dios, porque entre nosotros no justificamos lo más bonito. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? 5. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Mire la blancura, la majestad, la santidad de Dios. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Que a veces no sabemos quiénes somos, pero aquí nos dice, el hombre es un gusano, el nacido de mujer es un gusano. ¿Y cómo es que un gusano se va a presentar delante de tremenda majestad de Dios, a presentarse limpio como Dios, como si nunca hubiera pecado, igual que Cristo? No haciéndole mal a nadie, no mintiendo, no robando. Todo esto es mentira. Porque la misma palabra dice en Romanos, sea Dios veraz, verdadero, y todo hombre mentiroso. Y cuando decimos, no, yo no miento, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Robar no solamente mandarle la mano al bolsillo a alguien. Usted trabaja y le pagan para que trabaje 8 horas y mire a ver si trabaja las 8 horas como debe trabajarlo. ¿Cuánto tiempo robamos cuando somos empleados nosotros? Y mentimos. No se miente solamente diciendo una palabra, sino con nuestra propia vida. Podemos decir, dice en Tito, profesan como conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Decimos, yo conozco a Dios y soy un hijo de Dios, pero estoy haciendo la voluntad del diablo muchas veces. Entonces, ¿cómo se puede justificar y decir, Señor, yo soy inocente, yo soy como Jesucristo, limpio, impecable, nunca he pecado? Dios buscó a alguien así antes de enviar a Cristo. En el Salmo 14 dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido, un justo, alguien que buscara a Dios, y no lo halló. Todos a una nos desviamos, nos volvimos inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero entre humanos hay millones buenos, pero ni Cristo se consideró bueno. En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, cuando llega un joven rico en el versículo 17 y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero le dice, Maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino uno, mi Padre está en los cielos. Es decir, ni Cristo se consideraba bueno. Imagínense nosotros. Por eso morimos, porque somos pecadores, y Cristo murió fue por mi pecado, porque Él no tenía por qué morir, porque al que no conoció pecado, nunca practicó el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, pudiéramos ser justificados. Entienda la importancia de haber resucitado a Cristo. Es la única. Si hubiera otro medio de poder justificar a un pecador por medio de la fe, Cristo no habría resucitado. Pero resucitó, y es por algo. Así que, ¿cómo se justificará el nacido de mujer siendo un gusano y el hombre que es un gusano? En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos también Cristo habla mucho del infierno, del fuego eterno, el fuego que nunca se apaga, y el gusano de ellos nunca muere. Y el gusano de ellos nunca muere. Es un gusano el que está allá. Antes éramos un gusano, pero ahora por la fe en Cristo Jesús ya somos otra cosa. Ya somos llamados hijos de Dios, y un día seremos semejantes a Cristo cuando Él se manifieste.
cosas extraordinarias, solamente por ponerle la fe en Jesucristo. Reconocer que yo soy un pecador, que yo no soy justo, no hay un justo sobre la tierra. Y cuando alguien dice, yo soy justo, y yo he oído gente que dice, si algo tengo es ser justo. Un día estaba aquí en un centro comercial y de los señores que cogen las compras que uno hace, colocan en un carrito y se van, y con el carrito por ahí tocó en el calcañar a un señor y se arma la grande. Y se fue y lo acusó como para decirle, échenlo de acá o algo, y por una bobada. Y este hombre iba con su hijo, un muchacho más o menos de unos 12 años, pero cuando regresó después de haber acusado y dejar mal a este trabajador por nada, y le tocó quedarse allá, y no sé si le dirían, hasta hoy trabaja usted o qué cosas. Y cuando pasó por el frente donde yo estaba, en una caja registradora, le dijo al hijo, si algo tengo yo es de ser justo, así que esto es justo. Dije, ¿quién habla de justicia? Tremendo. Si algo tengo yo es de ser injusto, porque eso es lo que dice el Señor. Y si yo digo que yo soy justo, que soy justo, hago a Dios mentiroso, porque dice, no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y si yo digo, yo soy justo, entonces Dios es un mentiroso. Piense bien, cuando nos enfrentamos a la palabra, esto es cosa seria. Pero bien, ya vimos acá todo lo que pasa con esto. Ahora, volvamos al libro de Romanos. En Romanos capítulo 3. Ahora, otra de las cosas importantes que ya hablamos, alguna serie de estos, es que Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. A darle cumplimiento. Y qué bendición más grande. ¿Por qué vino a darle cumplimiento? Vamos a leer en el capítulo 3, comencemos desde el versículo 19. Y sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos dejó con la boca cerrada y solamente diciendo en silencio, y escuche la sentencia, culpables. La ley nos declara culpables. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, justificado o declarado inocente. Y esto es lo que hace la gente. Pablo decía, no desecho la gracia de Dios, porque si por las obras de la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo haciendo cosas buenas, esto me salvara, entonces por demás murió Cristo. Pero la ley no va a justificar a nadie. Por eso él dice, no desecho la gracia de Dios, el regalo de Dios. Y aquí en el capítulo 4, versículo 4 de Romanos dice, al que obra, está haciendo cosas de la ley, que yo no hago esto, que yo no robo, que todo lo que hemos hablado. Al que obra ya no se le cuenta el salario como gracia de Dios, sino como deuda. Versículo 5, estoy en el capítulo 4 de Romanos. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solo por medio de la fe en Jesucristo podemos llegar a ser justificados. Tremendo es esto. Así que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia o justificación de Dios para mí es por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En mi caso estaba. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo siempre he dicho, la gente está haciendo más de lo que Dios le exige. Dios le dice, no haga nada, yo lo hice todo, consumado es, todo está hecho y está dicho. Solamente crea. Eso es todo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y gratis. Ya Él pagó todo, lo dejó hecho todo. Hoy es cuestión de fe. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Manifestar su justicia. Haber pasado por alto los pecados pasados, dice la palabra, porque en todo Él tomó la iniciativa, porque el hombre nunca se considera pecaminoso ni nada. No, yo no. Entonces Dios tiene que tomar la iniciativa. Yo soy el pecador y yo lo voy a reconciliar. Él fue el que se reconcilió con nosotros y todo. Porque si nosotros siendo enemigos decimos, no, es Él, yo no. Y esta autojustificación está mandando o va a mandar gente al infierno por camionadas. No reconocemos que somos pecadores. Pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, pasemos. Porque el hombre nunca reconoce que es un pecador perdido. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquel creyente. Él es el justo y el único que puede justificar, pero un injusto tratando de justificarse. Piensen bien, pensemos bien. Él es el justo y el que justifica. Así que si no estamos siendo justificados por Dios, estamos perdidos. No hay forma de justificarse. Si se pudiera el ser humano justificar, presentarse inocente, limpio, sin mancha, como si nunca hubiera pecado delante de Dios, Cristo no había venido, pero vino y resucitó. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe. Y Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, solamente creyendo que ya Cristo pagó la deuda, que ya borró el pecado nuestro y que un día nos presentará, porque dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Basta saber que somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y esto lo lograremos solamente por la fe en Jesucristo. Ahí es donde puede ser justificado un pecador. Y no hay nada que pueda limpiar el pecado de Él, las obras que haga, buenas obras, que nunca pecó, que nunca hizo nada. Eso no le va a borrar el pecado. En Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice la palabra, aunque te laves con lejía, que es como un ácido, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado siempre permanecerá delante de mí, dice el Señor Dios Todopoderoso. No hay cómo. En el capítulo 13 de
de Jeremías. Dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿Un morenito volverse blanco haciendo buenas obras? ¿Podrá hacer algo? ¿Podrá el leopardo cambiar las manchas? No, estando habituado a hacer lo malo, porque de continuo los pensamientos son el mal. Entonces, aquí la cuestión es de decir, no, es imposible y yo estoy haciendo más cosas de las que Dios me demanda. Es el que creyere, él después que murió y resucitó para nuestra justificación, dijo, váyanse por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación y la condenación están en sus manos. Y quiera Dios que decida bien creerle y recibir el Espíritu Santo, que es la clave de la salvación. Bien, si Dios permite, estaremos a ver si hablamos un poco más de esto, porque es muy, muy importante lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la justificación. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene el mejor. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.